Todos, buen día, mi nombre es Francisco Velázquez, estudio Ingeniería en Sistemas en la Universidad Francisco Gavidia del Salvador. Y el video de hoy se trata de responder unas cierta serie de preguntas y explicar aparte algunas definiciones para completar la actividad evaluada número 19 la de la semana 19 de la materia de física 3. Entonces, una de las interrogantes que nos proponen en la actividad es ¿en qué consiste la ley de enfriamiento de Newton? Bueno, como sabrán, la transferencia de calor está relacionada con los cuerpos calientes y fríos, llamados, los cuales son llamados fuentes y receptor, llevándose a cabo en procesos como la condensación, vaporización, cristalización y reacciones químicas. En estos procesos, la transferencia de calor tiene sus propios mecanismos y cada uno de ellos cuenta con sus propias peculiaridades. La transferencia de calor es importante en los procesos porque, recordemos, es un tipo de energía que se encuentra en tránsito, es decir, está en base a una pequeña diferencia de temperaturas o grande, la cual se puede llamar como gradiente, eh, tiene o tiende a tener la posibilidad de presentar enfriamiento. Sin embargo, recordemos que esta energía, en lugar de perderse sin ningún uso, es susceptible de transformarse en energía mecánica. Por ejemplo, para producir trabajo, generar vapor, calentar una corriente fría, etcétera, ¿verdad? Pero ¿dónde se ve reflejado más la ley de enfriamiento de Newton? Bueno, en primer lugar, cuando tenemos una diferencia de temperaturas entre un cuerpo y el medio ambiente, sabemos que eso no es demasiado grande, ¿verdad? Pero el calor transferido por unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo, ya sea por conducción, convección o radiación, es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y dicho medio externo. Claro que esto es siempre y cuando el último mantenga constante su temperatura durante el proceso de enfriamiento. Entonces es aquí donde se pone la genialidad de Newton en manifiesto, porque nuevamente cuando, por ejemplo, eh, utilizaban un horno de carbón en una pequeña cocina, realizaron un sencillo experimento, ¿ok? Calentaron al rojo vivo un bloque de hierro y al retirarlo lo colocaron en un lugar frío. Entonces observaron cómo se enfriaba el bloque de metal en el tiempo. ¿Cuáles fueron sus conjeturas sobre el experimento? Pues bueno, fueron que el ritmo al cual se enfriaba el bloque daba lugar a lo que hoy conocemos como el nombre de la ley de enfriamiento de Newton, ¿no? ¿Por qué? Porque describían que la razón de pérdida de calor en un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y el medio ambiente. Y bueno, ellos lo expresaban, tenían varias ecuaciones, ¿verdad? Las cuales se involucraba el coeficiente de intercambio de calor, el área superficial del cuerpo también. También teníamos un delta de temperaturas. Pero todo eso era en base al tipo de experimento, en base a los elementos que interactuaban con un objeto en específico. Por ejemplo, tenía que si la temperatura del cuerpo es mayor a que la ambiental, entonces el objeto deberá experimentar una pérdida de calor, la cual será proporcional a la diferencia de temperaturas, que era lo que les mencionaba. También podemos tener una donde la masa del cuerpo y el calor específico que tenga el objeto puede significar o puede llegar a tener una pérdida calorífica. Para esto nos serviría combinar las ecuaciones 1 y 2, que son las que les mencionaba antes, ¿verdad? Recordemos que siempre vamos a tener una constante de proporcionalidad, que normalmente lo vamos a conocer como parámetro de enfriamiento, y vamos a tener también la temperatura ambiente, ¿verdad?
Eso es para responder una de las preguntas que nos hacen en la evaluación. La otra es en qué consiste la ley de transferencia de calor de Dulong y Petit. Bueno, tenemos por ejemplo el calor específico del cobre, que viene siendo como 0.093 calorías, gramos, etc. Todo eso en Kelvin, ¿verdad? Y tenemos también la del plomo, que es 0.031. Entonces podríamos pensar, bueno, pero ¿y por qué el calor específico de estos dos elementos son tan diferentes? Recordemos que esa diferencia radica principalmente en que estos están expresados como energía por unidad de masa. Entonces, si lo expresamos como energía por mole, llegan a ser muy similares, ¿no? La ley de Dulong y Petit entonces trata de esa similitud en base a los calores específicos molares de los metales. Esta similitud se puede explicar mediante la aplicación de la equipartación de la energía a los átomos de los sólidos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues recuerden que cuando se trata de equipartición de energía tenemos siempre grados de libertad de desplazamiento. ¿Okay? Entonces eso alcanza un cierto parámetro de energía por átomo, lo cual les añadía a los sólidos. Y esto pues nos permite al final tener un calor específico en base a un volumen constante, el cual debería ser exactamente proporcional al cambio de energía con la temperatura del objeto, claro. Entonces, pero ¿cómo conseguimos eso? Bueno, recuerden que para conseguir eso necesitamos utilizar la constante de Boltzmann. También necesitamos las temperaturas, en este caso en Kelvin. Y siempre necesitamos un número de Avogadro, ¿verdad? Este, otra de las planteantes era cómo las semisumas obtenidas se puede interpretar como la forma de operación de las máquinas térmicas. Bueno, básicamente la expresión de las semisumas la podemos, le podemos dar el análisis para diferentes casos particulares de funcionamiento. Por ejemplo, tenemos como una planta de vapor convencional, ya sea por carbón quemado. También podemos tener una planta geotérmica, una planta nuclear y etcétera, ¿verdad? Varios ejemplos, pero si nos enfocamos principalmente en cómo las emisiones óptimas se pueden interpretar como la forma de operación de las máquinas térmicas, podríamos hablar de el calor específico que tienen que alcanzar ciertos objetos para poder trabajar en conjunto con dichas máquinas térmicas, ¿verdad? Es decir, siempre todo va relacionado como para ser utilizados por disparadores, los cuales alcancen siempre una potencia máxima los procedimientos, porque es lo que busca al menos la termodinámica, ¿no? Por ejemplo, si necesitáramos hacer modelos de procesos termodinámicos, tendríamos que fijarnos objetivos, ¿ok? Por ejemplo, alcanzar proporciones termodinámicas específicas para un determinado proceso, medir la eficiencia que tenga esta combinación en diferentes modos de operación de dichas máquinas térmicas. Pero al final pues vamos a tener siempre un objetivo en concreto para cualquier tipo de operación o proceso que necesitemos hacer. Además de eso, nos piden el grado de importancia en nuestra área profesional. Como les mencionaba anteriormente, yo estudio ingeniería en sistemas.
el cual se basa en desarrollar aplicaciones, ya sea de todo tipo, móviles, de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones para máquinas en específico. ¿Y cuál es la importancia de mi área? Perdón, ¿cuál es el grado de importancia que le da estos temas a mi área? Bueno, pues si bien normalmente existen expertos los cuales brindan como los parámetros a recibir en una aplicación para que ésta arroje resultados, es bueno saber todas las leyes, al menos las leyes de termodinámica, que si bien ciertamente sería raro ocuparlas en aplicaciones, pero se utilizan en áreas específicas, por ejemplo en el área de industrias, si necesitarán monitorear o establecer límites de una determinada acción de una máquina, de un proceso, incluso una acción que realice un objeto en específico, se necesitaría aplicar estas fórmulas, este grado de análisis, para que la aplicación automáticamente pueda arrojar resultados, los cuales sean interpretados ya sea por acciones, ya sea por análisis de datos, etcétera. Entonces, si bien es algo que quizás no está estrechamente relacionado, sí tiene bastante que ver a la hora de trabajar en ese tipo de industrias. ¿Okay? Entonces, siempre es bueno saber de todo y esperemos un día programar una aplicación para esto, ¿no? Así es.